Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Luengo, soy pediatra del Hospital de La Moraleja y trabajo en la sección de digestivo infantil y hablar un poco de manera bastante sencilla de lo que es la enfermedad celíaca en la infancia para que todos más o menos podamos tener las bases de la enfermedad y podamos entender cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el manejo de los pacientes. Empezamos con una introducción. La enfermedad celíaca es una enfermedad de base autoinmune que afecta sobre todo a individuos que están genéticamente predispuestos. Esto quiere decir que no es celíaco el que quiere, sino el que puede, el que tiene los genes para desarrollar la enfermedad celíaca. Esto condiciona la intolerancia al gluten, que es definitiva, es decir, no es temporal, no es una cosa que podemos diagnosticar luego darles de alta, sino que sí es una intolerancia definitiva y la prevalencia o la frecuencia es del 1% de la población general, sin hablar de grupos de riesgo. Vale, sobre todo el gluten, saber que están casi todos los cereales, sobre todo están el trigo y están todos menos el maíz y el arroz. El gluten se encuentra sobre todo en el pan, la pasta, las harinas y en productos que se envasan, manufacturan, que pueden contener gluten como tal o trazas del mismo al estar en una misma fábrica en la que se envasen otros alimentos que puedan contener trigo o trazas de gluten. Aunque clásicamente o típicamente consideramos al celíaco al niño que tiene mucha tripa, al niño que es muy delgado, que tiene un fallo de medro, que deja de crecer, que deja de coger peso, vemos que en todo esto, ¿vale? Que la enfermedad celíaca no solamente afecta al típico niño clásico, que ya casi no lo vemos, sino podemos tener un niño tan saludable como este y realmente en un celíaco, que sin diagnosticar, porque los celíacos tienen desde síntomas digestivos muy típicos hasta alteraciones analíticas, como puede ser un déficit de hierro, déficit vitamínico o que no tengan ningún tipo de síntoma, con lo cual no hay que asumir que algún paciente sin síntomas no tenga una celíaca, porque muchos diagnostican porque son hermanos, padres o hijos de celíacos o porque tienen otros factores de riesgo. En cuanto a las manifestaciones digestivas de la enfermedad celíaca, sobre todo las que se ven son estas. Es una distensión abdominal, un niño que deja de crecer, un niño que da tripa de manera recurrente. También es verdad que lo típico es que tengan diarrea, pero es cierto que el estreñimiento que no mejora con medidas habituales también tiene que ponernos sobre la pista de que puede haber un celíaco no diagnosticado, o intolerancia a la lactosa, que estén niños irritables o que tengan vómitos. Se dice clásicamente que los niños celíacos tienen mal genio también y eso es a veces una cosa que desaparece aquí del gluten. Luego, fuera del sistema digestivo, al ser una enfermedad sistémica, tenemos síntomas en prácticamente todos los aparatos del cuerpo humano. Pues se pueden ver manifestaciones cutáneas, pues eso, aftas recurrentes en la boca, un tipo de dermatitis herpetiforme. Se ven clásicamente pues también déficits de hierro, de algunas vitaminas, de ácido fólico, deficiencias de vitamina K en los casos más graves. También vemos niños que dejan de crecer, tienen una pubertad retrasada, niños que no se desarrollan cuando llega la pubertad. También hay manifestaciones psiquiátricas, no psiquiátricas, como cefaleas recurrentes, epilepsia, cambios de carácter, niños que dejan de aprender de repente, que están como más, como que no aprenden como previamente. Y también vemos a veces una hepatitis reactiva que se manifiesta como un aumento de transaminasas que no tiene otro tipo de síntomas y que lo diagnosticamos a veces por analíticas que pedimos por otro motivo. El diagnóstico de enfermedad celíaca ahora mismo se basa sobre todo, aunque antes se basaba mucho en el estudio genético, la última revisión en la que entraré dentro de unos minutos sobre el estudio genético ha dejado de tener tanto valor como previamente y ahora ya digamos que sobre todo se utiliza el estudio genético para cuando tenemos pacientes de riesgo para ver que no tengan los genes correspondientes a la enfermedad celíaca y poder no hacerle seguimiento el resto del tiempo. Sobre todo el diagnóstico se basa ahora mismo en 3 pilares: la clínica, los anticuerpos y la biopsia intestinal. Anticuerpos, los más importantes, los 2 primeros, ¿vale? Estos son los que se piden de entrada, los enteroglutaminasos que se piden de entrada como para despistaje, como para el primer paso para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Ya en segunda instancia o a continuación, se piden antiendomisio, que es verdad que son muy específicos, es decir, que tengamos esto positivo prácticamente te puede diagnosticar una enfermedad celíaca sin mucho margen de error. Estos otros 2, el péptido de amino de gliadina, IgA o IgG, o anticuerpos antigliadina, se piden en menos ocasiones. Este tercero se suele pedir a veces por debajo de los 2 años, porque es cierto que por debajo de los 2 años, este anticuerpo primero de glutaminasa puede dar falsos negativos, este nos puede ayudar. Los antigliadina realmente lo pedimos poquitas veces porque sabemos que mucha probabilidad, sobre todo en el grupo IgG, da mucho falso positivo, o sea, pacientes sanos que no son celíacos con anticuerpos positivos antigliadina y no tienen ningún valor clínico.
En cuanto a la genética, sobre todo está asociada a estos dos genes, el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. El estudio genético es positivo prácticamente en todos los celíacos, pero hay que tener en cuenta que entre el 40% de la población general, si todos nos lo hacemos, tenemos estos genes sin tener que ser celíacos. Esto, digamos, que da la predisposición, pero no quiere decir al 100% que tengamos una enfermedad celíaca o que vayamos a tenerla en un futuro. En cuanto a toma de biopsias, se hacen en esta zona que es aquí, en el duodeno. ¿De acuerdo? Es donde se harían. Donde nosotros llegamos con la endoscopia y es donde cogemos las muestras, justo en esta zona. Cogemos varias muestras manualmente porque como es una afectación parcheada, para no, digamos, no omitir el diagnóstico una vez que hacemos la endoscopia. Justo se hace ahí. El resto de se hace ahí. Las lesiones que podemos encontrar en una enfermedad celíaca. Esto, el MARS 0, es la normalidad. El MARS 1 es cuando empieza a haber linfocitos, que son unas células encargadas muchas veces las defensas, que se encuentran en esta zona de aquí, que son las vellosidades intestinales. Esto es lo que hace que aumente la superficie de absorción en el intestino. Entonces, cuando encontramos más de 30 por campo, cuando lo ve la persona que ve las biopsias, entonces habla de que hay una linfocitosis intraepitelial. Esto es el estadio 1. El estadio 2 es cuando vemos que estas vellosidades están un poquito más aumentadas que las previas, que en el paciente, digamos, sano. Esto es lo que es una hiperplasia de vellosidades, es, digamos, el MARS 2. Y aquí vemos que además de muchos linfocitos, que son los puntos que están más oscuros, lo que vemos es que tenemos estas vellosidades que están aquí totalmente planas. Es una atrofia vellositaria. Esto, digamos, que es lo que marca el diagnóstico de la enfermedad celíaca si llegamos a hacer biopsia. Ahora entramos un poco en qué pacientes hacemos, en qué pacientes no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque desde el 69 cambian los criterios diagnósticos prácticamente 4 veces. Inicialmente en el 69 hacíamos el diagnóstico con 3 biopsias. Una al diagnóstico, otra tras 2 años sin gluten y otra con provocación. En el 90 se revisan de nuevo los criterios y se deja solamente una biopsia obligatoria para hacer el diagnóstico. En casos dudosos o en casos por debajo de 2 años se hace provocación y luego biopsia. Revisamos nuevos criterios en el 2012 y ya en algunos casos seleccionados se puede evitar la biopsia. Y el año pasado se vuelven a revisar los criterios y el diagnóstico muchas veces se puede realizar solo con niveles de anticuerpos superiores a 10 veces el valor umbral, sobre todo de reclutaminasa. De tal manera que se hizo este estudio de la Sociedad Europea de Digestivo Pediátrico, de tal manera que se concluyó que el único criterio diagnóstico necesario para el diagnóstico es tener los anticuerpos endomisio positivos, los anti-TGA a títulos altos. Títulos altos son 10 veces por encima del valor del laboratorio que tengamos de referencia. Ahora bien, esto tiene un matiz o un par de matices. El diagnóstico se puede realizar con esos anticuerpos aumentados muchas veces y con anticuerpos antiendomisio positivos. No aplica a pacientes diabéticos, no porque probablemente no se pueda diagnosticar, sino porque de momento los estudios que se han hecho no incluyen pacientes diabéticos en sus series. Y también saber que la probabilidad de que nos equivoquemos, de que demos un celíaco como positivo solamente con esos criterios y que nos equivoquemos, en algunas series llega hasta el 25%. De tal manera es que el diagnóstico correcto, solamente con estos criterios, se establece en el 75-90% de las veces, con lo cual hay un porcentaje no desdeñable de falsos positivos. Ahora bien, si juntamos este criterio junto con la presencia de síntomas, el valor predictivo positivo aumenta muchísimo, de tal manera que la posibilidad de equivocarnos es mucho más pequeña, es de un 1 o un 2%, con lo cual el diagnóstico es mucho más seguro que si son pacientes asintomáticos. Vale. Ahora hablamos un poco del manejo del paciente de riesgo. ¿Qué paciente es el de riesgo? Pues el que es familiar de primer grado de un paciente celíaco o el que tiene enfermedades asociadas, como puede ser una diabetes, una enfermedad del tiroides, un déficit de GA, algunas enfermedades autoinmunes, pero ya se asocia entre sí. Entonces, muchas veces, estos pacientes, pues lo que planteamos hacer es estudio genético, porque probablemente sea positivo, pero si es negativo, descartas que vaya a ser celíaco. Si es positivo, habrá que hacer más estudios o hacer un seguimiento. Y anticuerpos antitransglutaminasa. Si ahora mismo, si tenemos un paciente de riesgo y anticuerpos positivos de títulos altos, se puede hacer el diagnóstico sin más cosas. Si los anticuerpos son negativos, pero el estudio genético es positivo, hay que asumir que es un paciente de riesgo. Con lo cual, habrá que hacer seguimiento del paciente y anticuerpos más o menos cada 2 o 3 años, siempre y cuando esté asintomático el paciente.
Si hay síntomas, los anticuerpos se realizarán en el momento que tengan los síntomas. En cuanto a la prevención, pues se hicieron muchos estudios de si la lactancia materna prevenía, si introducir el gluten en la lactancia materna prevenía enfermedad celíaca. Realmente no hemos llegado a ninguna conclusión después de un estudio muy largo que se hizo hasta el 2002. Por lo tanto, lo que se recomienda ahora mismo es que la introducción del gluten no sea antes de los 4 meses y más o menos después de los 6 meses. Hacerlo de manera gradual y que esas recomendaciones no cambian en pacientes que tengamos de riesgo. Es decir, que si tenemos un paciente celíaco que tiene un hermano pequeño y está empezando con alimentación complementaria, no hay que hacer ningún cambio en cuanto a las recomendaciones, son exactamente igual. Tratamiento a día de hoy, pues el único tratamiento efectivo y eficaz que conocemos es la dieta exenta de gluten. Hay que hacerla de manera estricta y siendo muy consciente de que hay que eliminar las trazas y posibles contaminaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente hay que ser tan estricto como si cocinamos en un instrumento de cocina que contenga, en que hayamos cocinado con trigo, hay que lavarlo, cambiar a otro utensilio de cocina para realizar la comida para el celíaco. Y en caso de que tengamos una enfermedad celíaca que debute con un déficit vitamínico importante o que veamos que hay un déficit calórico, que es muy raro que tengamos un déficit calórico en pacientes celíacos, en ese caso habría que suplementar. Para hacer un seguimiento de la enfermedad, ¿cómo lo hacemos? Pues más o menos es el diagnóstico, se les cita a los 4 o 6 meses y otra vez y otro año del diagnóstico más o menos. En las revisiones se evalúa la adherencia a la dieta sin gluten, si el paciente o sus padres conocen qué puede comer y qué no. Exploramos siempre con peso y con talla para ver que la valoración del peso y talla haya mejorado con respecto al diagnóstico. Y hacemos analítica de sangre más o menos al principio, cada 4 o 6 meses, luego una vez al año. Y una vez que ya está todo esto, hay una buena adherencia a la dieta sin gluten, el paciente está estabilizado, se hacen revisiones cada 1 o 2 años hasta que pasen a la edad adulta. En cuanto a las conclusiones, pues bueno, es muy frecuente, el 1% de la población general es una población muy importante. Los síntomas pueden ser muy variables, desde el paciente típico que prácticamente lo lleva escrito en la frente al paciente que no tiene ningún tipo de síntoma. Y el diagnóstico, desde luego, no siempre es sencillo y a veces apoya la combinación de varios criterios. Y con esto he terminado. Muy bien. Soy Berta Uzquiza, soy odontóloga de la Dirección Asistencial de Sanitas Dental y como no podía ser de otra manera, estoy muy agradecida por parte de mi colectivo, pues que humildemente nos hayáis brindado este espacio a día de hoy, pues para comentar también cuáles son esas manifestaciones de la enfermedad celíaca en la salud bucodental. Algo que normalmente no se suele tener muy en cuenta, que pienso que es muy relevante por lo que vamos a comentar y lo que vamos a ver a continuación y sobre todo también desde un ejercicio propio nuestro, desde nuestra profesión, pues esa oportunidad que tenemos de ese hallazgo, de esa detección precoz de la enfermedad celíaca, esa oportunidad que tenemos en los gabinetes dentales, ¿no? Al ver un porcentaje, todo tipo de pacientes y precisamente dado ese impacto, como indicaba la doctora Luengo en el inicio de la presentación, de un 1% de incidencia en la población actualmente. Por lo tanto, agradecer a los compañeros de Sanitas Hospitales y de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid por esta oportunidad. Estamos viendo todos la presentación, ¿verdad? No sé si me estáis escuchando. Se ve perfecto y se oye perfecto, Berta. Ahora sí. Genial, pues entonces ahora ya a toda vela. Os prometo, de verdad, que esta es la única traspa que he puesto un poco relacionado con mi campo, con mi gremio, pero creo que era muy importante para entender cómo son esas manifestaciones y por qué tiene esa importancia. En la fotografía que os he puesto es un corte de un diente transversalmente donde nosotros podemos ver las distintas capas que componen un diente. Todos hemos escuchado hablar del esmalte, desde los anuncios de pastas de dientes a nuestros dentistas, etcétera, y es la capa más superficial que tenemos
protegiendo al diente. ¿Esto qué significa? Que, como muchos ya conoceréis, gran parte de esas manifestaciones de la enfermedad celíaca se van a llevar a cabo en este tejido en concreto, en el esmalte. Para poder entender qué era el esmalte, yo creo que esta es la mejor imagen de esa capa externa. Después el diente en sí, la estructura del diente se llama dentina, que es como un poquito de color más amarillo. Cuando nosotros vamos perdiendo esmalte, los dientes tienden a cambiar de color. Ese diente envejecido no tiene el blanco de los dientes de leche o de los dientes más jóvenes. Y por último está la pulpa, que es donde se aloja, entre otros, el nervio y los vasos sanguíneos. Lo que sucede es lo siguiente. Para poder entender la importancia de poder cuidar estas primeras manifestaciones a nivel bucodental, os traigo también en esta imagen una caries. No sé si alguno de vosotros la habíais visto alguna vez. Como el esmalte es ese tejido que rodea el diente, siempre se va a iniciar la caries en el esmalte. Si nosotros tenemos un esmalte poroso, débil, pensemos en el esmalte como un mineral, como un cristal. Si lo tenemos poroso, si no es suficientemente fuerte, nosotros lo que nos va a suceder es que va a poder atravesar la dentina y, por lo tanto, continuar su trabajo hasta llegar a la pulpa. En ese momento, pues habrá que tomar una serie de decisiones de pasar de un empaste normal y corriente a una endodoncia. Pero bueno, simplemente quería que vierais un poco cuál es el viaje de la caries y cuál es esa capa superficial que tanto hemos oído hablar y que es el esmalte. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno pues, en cuáles son esas manifestaciones de la enfermedad celíaca en la salud bucodental. Vamos a ver. Antes de todo quería empezar pues dándole una importancia fundamental a este tipo de manifestaciones, puesto que nuestra labor como odontólogos es conocer cuáles son para poder hacer esa derivación a tiempo, pero también los pacientes están alertados y poder acudir, saber que no es normal y poder acudir a su odontólogo para una revisión y una posible derivación. ¿Por qué? Porque este tipo de manifestaciones pueden ser la única forma de presentación de la enfermedad celíaca. Entonces, digamos que nos está dando una pista maravillosa para poder hacer esa detección precoz y por lo tanto, iniciar la dieta pertinente y el tratamiento pertinente. Por lo tanto, esa primera manifestación, la más conocida sin duda en reuniones previas que hemos mantenido, es esa hipoplasia del esmalte. ¿Qué ocurre con el esmalte? Nosotros tenemos esa estructura de cristal, de metal, esa estructura mineral que recubre los dientes y que nos sirve de defensa. Cuando nosotros tenemos carencias, sobre todo en algunos nutrientes como son el calcio, el ácido fólico, la vitamina B, ocurre durante la formación de estos dientes una descompensación un poco pues, entre los dos minerales principales que van a actuar en la formación del esmalte, que son el calcio y el fósforo. En ese momento se van a realizar una serie de lesiones. El esmalte va a tener una serie de manchas, a veces un poco más amarillentas, a veces un poco más marrones, de una forma homogénea en los dientes, digamos en las paletas, que son los incisivos centrales, pero también en los primeros molares, sobre todo superiores, es decir, con las muelas para morder, pero también, y esto es bueno para poder realizar esa detección, no nos tenemos que ir atrás, sino en cuanto sonrían los niños lo podremos detectar. Ahora mismo estoy hablando de niños porque lo normal es que se produzca este tipo de lesiones, sobre todo en la dentición permanente. Porque nosotros, cuando estamos formando el germen del diente dentro del hueso, que después erupcionará, normalmente los dientes de leche se están desarrollando durante la gestación, es decir, cuando todavía el feto está en el útero materno. Por lo tanto, si ese futuro bebé va a ser celíaco,
todavía no hay unas implicaciones en esos dientes temporales, no hay unas implicaciones porque no está recibiendo gluten y por tanto no se puede hacer esa malformación, esa hipoplasia del esmalte. Sin embargo, nos ocurre de forma diferente con los dientes permanentes. La doctora Albengo nos comentaba hace un instante que bueno, pues esa introducción de la dieta del gluten se suele hacer a partir de los 6 meses de edad. Los gérmenes dentales se van formando dentro del hueso, fijaros, las muelas del juicio se terminan de formar dentro del hueso a los 12 años de edad. Por lo tanto, tenemos un abanico amplísimo donde la incidencia de la celiaquía puede dar de lleno dentro de esa formación de los dientes. Entonces, la principal lesión va a ser la hipoplasia del esmalte. Vamos a tener una estructura que nos está protegiendo el diente mucho más debilitada, va a ser mucho más porosa. Esto, unida a otro tipo de lesiones, vamos a ver más adelante que puede conllevar un aumento de caries, un mayor riesgo de caries en boca. No necesariamente la enfermedad celíaca no está unida, no hay una relación directa con la caries, pero sí, si nuestros elementos protectores son más débiles, tenemos que poner especial foco para que eso no suceda. Por otro lado, está demostrado que esa falta de nutrientes que estábamos comentando al inicio puede tener un impacto bastante importante en la erupción dental. Un secreto del gremio. A día de hoy no se sabe todavía cuál es la secuencia necesaria para que se produzca la erupción dental. Todavía desconocemos a ciencia cierta cuál es el proceso que se desencadena para que se produzca esa erupción de los dientes en boca. Sin embargo, mientras se está estudiando esta cuestión, se ha encontrado que los niños con enfermedad celíaca tienen un desarrollo de erupción más tardío que niños libres de enfermedad celíaca. Esto es un poco relativo, ¿vale? Y esto os lo traigo porque así lo recoge la literatura, pero sí que es importante saber que en todo lo referente a la erupción dental, y un poco os pongo una tabla ahí en la presentación que simplemente pues es lo que hemos visto siempre o lo que nos han comentado el pediatra o el odontopediatra, que son esas tablas donde vemos los meses y cuándo tendrían que salir los dientes, ¿no? Esto es un elemento estadístico, no necesariamente porque nuestro bebé o nuestro niño tenga una erupción tardía significa que pueda padecer enfermedad celíaca. Sin embargo, una erupción dental tardía que se pueda unir a una hipoplasia del esmalte y a aftas o serostomía, como vamos a explicar a continuación, sí nos tiene que hacer sospechar. Pero, insisto, la erupción dental tardía es algo sumamente común y no necesariamente es un elemento de alerta, así como lo es la hipoplasia del esmalte. Continúo. Estábamos hablando de lo que es el diente en sí, del esmalte, de esa estructura debilitada por fuera, por la falta de minerales, de absorción de minerales, que nos puede afectar en el futuro. ¿Qué otras manifestaciones más allá del diente, pero que sí suceden en la boca, nos podemos encontrar? Bueno, sin duda, la más habitual, la más común, son las aftas. Sabéis que son estas pequeñas úlceras, pueden aparecer dentro de la cavidad oral prácticamente en todas las superficies, son muy dolorosas y esto es sobre todo debido a la deficiencia de nutrientes como el hierro sérico, el ácido fólico, la vitamina B5 y la vitamina B12. Se relaciona mucho con esta cuestión. Además, hay un síndrome que se llama estomatitis aftosa recurrente, que es cuando ya empezamos a presentar un elevado número de aftas cada 6-7 semanas. Esto es muy incómodo para el paciente. Cuando algo así sucede de una manera ya, vamos a decir casi que regular, periódica, tenemos que alertarnos, tenemos que pensar que
algo más allá de la cavidad oral puede estar pasando para que se produzca este tipo de lesiones. Como digo, este tipo de manifestación se liga mucho con esta deficiencia de nutrientes. Y por otro lado, nosotros podemos llegar a padecer la xerostomía. La xerostomía, este nombre tan raro, simplemente se refiere a la sequedad de boca, que puede parecer que no tiene una cuestión o un impacto muy importante y sin embargo sí la tiene. ¿Por qué? Este proceso crónico inflamatorio que supone la enfermedad celíaca puede llegar a afectar también a las glándulas salivales, digamos, atrofiándolas de alguna manera y reduciendo muchísimo esa producción de saliva. La saliva es un elemento clave para la cavidad oral. Además de ser un elemento protector con presencia de inmunoglobulinas, de anticuerpos, sirve también para, digamos, mejorar el contacto de superficies de las fuerzas que se hacen durante la masticación. Digamos que engrana todo, es como decir un poco el aceite o que nosotros podemos poner a una cadena en la bicicleta para que todo fluya mejor. Entonces, la xerostomía, si bien en sí misma no es muy grave, sí puede tener consecuencias más a largo plazo, que donde podamos resentir muchísimo la presencia de la misma, ¿no? Muy en la línea con lo que estamos comentando es lo que venía anunciando en un principio. Nosotros podemos tener esa superficie del esmalte debilitada con hipoplasia, es decir, no es compacto, los prismas del esmalte no son lo suficientemente rígidos y por otro lado el elemento defensor por antonomasia de la cavidad oral, que es la saliva, tampoco está presente o está presente en una cantidad muy deficiente, mucho menor de lo que debería ser. Esto todo unido nos va a hacer padecer un mayor riesgo de caries. Las caries, un poco retomando esa fotografía inicial con la que iniciaba esta presentación, pues puede tener consecuencias que nosotros, si estamos alertas, si sabemos que padecemos estos problemas, si los podemos identificar, podemos evitarnos los tratamientos dentales pertinentes. Se puede padecer hipoplasia del esmalte o tener xerostomía, no significa necesariamente muchas visitas al dentista, empastes u otro tipo de tratamientos. Lo bueno es que cuanto antes se detecte, como todo, como la misma enfermedad celíaca, mejor y podemos prevenir para que esto simplemente no vaya más. Esta cuestión es muy importante. Voy a comentar también que la dieta libre de gluten tiene mucho menor riesgo cariogénico, que es como nosotros los odontólogos medimos ese riesgo de caries a través de la dieta. Entonces, la buena noticia es que la dieta libre de gluten en sí, por sí misma, hace disminuir ese riesgo de caries. Sin embargo, la estructura dental debilitada y la falta de protección de la saliva hace que ese riesgo aumente, que no se compense lo suficiente. O sea que, recordemos, la enfermedad celíaca en sí misma no produce caries, pero sí puede llegar a ser un factor de riesgo para que se desencadene un elevado número de caries. Recopilando un poquito, hemos estado hablando de la hipoplasia del esmalte, de esa erupción tardía de los dientes, tanto temporales como permanentes, aftas, síndromes, úlceras a nivel de la mucosa oral de manera repetitiva por la ausencia de nutrientes claves y la sequedad de boca. Estos son los 4 factores principales de la enfermedad celíaca y manifestaciones principales en la cavidad oral. Hay otros relacionados, muy relacionados con la xerostomía, que es la glositis, que es después, de nuevo, otra vez tenemos nosotros la lengua puede llegar a agrietarse, a decapitarse un poquito esas papilas gustativas. Por lo tanto, en este sentido, tenemos dentro de la sequedad de boca otros síndromes asociados. Afortunadamente,
son menos numerosos, están menos presentes y por lo tanto hay menor riesgo de ellos. Pero sí tenemos muy claro que estos 4 elementos, no solamente la hipoplasia del esmalte, sino estos 4 elementos son las principales manifestaciones de la enfermedad celíaca. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Tenemos un hijo en casa, estoy yo, mi pareja, con actas recurrentes, esa sequedad de boca. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir al dentista y aquí me gustaría señalar que hay una figura, el odontopediatra, que es el odontólogo específico para niños, porque tenemos que saber, tenemos que entender que los dientes de leche y los dientes permanentes tienen muchísimas diferencias y hay unos profesionales especializados en tratar esos dientes de niños, que sería lo ideal para acudir con los más pequeños de la casa para hacer esa revisión. Acudir a vuestro odontólogo de confianza. Nosotros, por otro lado, a nivel profesional sí que es verdad que tenemos que ponernos las pilas para poder ser capaces de detectar y relacionar estas lesiones que hemos estado comentando, poder relacionarlas con la enfermedad periodontal, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es, tenemos este tipo de lesiones, acudimos al odontólogo. Tenemos enfermedad celíaca, exactamente igual que si no la tenemos. Tenemos que acudir a nuestras revisiones, sobre todo pensando en el esmalte y sobre todo pensando en que no nos aparezcan caries, puesto que tenemos mayor riesgo. Y por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Después contestaremos en la ronda de preguntas. Gracias. Bueno, aplauso. Muy bien, Berta. Muchísimas gracias. Se ha oído perfecto, se ha visto perfecto y además ha sido muy claro y muy interesante. Ya hemos sabido lo que pasa. Aquí en la sala no hay audio por algún motivo, pero tenemos un portátil y ya os escuchamos bien también nosotros. Entonces ahora ya sí, la verdad es que pegaba mucho la salud bucodental porque aplica mucho a pediatría, así que ahora ya crecemos y le damos el paso al doctor José María Alberdi, que es especialista de aparato digestivo de adultos, y su presentación nos la van a compartir de otro sitio y no va a haber ningún problema ahora. Tomamos el control, todo es suyo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy José María Alberdi, soy médico aparato digestivo del Hospital Sanitas La Moraleja. Y bueno, les voy a hablar sobre la enfermedad celíaca del adulto. En gran parte tiene muchas similitudes con la enfermedad del niño y por lo tanto habrá partes por las que pasaré por encima porque la doctora Luengo ya lo ha explicado muy bien, igual que con la salud bucodental pasa lo mismo. Vamos a intentar dar un repaso a qué sintomatología tienen, cómo se da el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y las enfermedades relacionadas. ¿En qué es? Ya lo hemos contado en muchas ocasiones, tampoco me voy a entrar mucho más en ello. Es una enfermedad crónica que no se cura, que se produce en personas predispuestas, que entran en contacto con las proteínas del gluten que tienen los cereales. No hay mucho más que decir, creo que ya os lo he explicado bastante bien. Y esto produce una serie de cambios. El contacto de la gliadina con el intestino produce inflamación. Esa inflamación produce una atrofia y al atrofiarse las mucosidades del intestino no se pueden absorbir los nutrientes. Al no poderse absorbir los nutrientes se producen síntomas digestivos. Hay mala absorción, no se absorben azúcares, los pacientes se hinchan, tienen diarrea y tienen todo ese tipo de sintomatología digestiva. Y por otro lado, al no absorberse bien los nutrientes se producen síntomas también a nivel general. Se produce una malnutrición, una desnutrición, se produce anemia, se produce osteoporosis, se producen trastornos neurológicos y toda esa serie de síntomas que engloba la enfermedad celíaca. ¿Qué síntomas presenta? Bueno, la enfermedad celíaca presenta, podemos decir, podemos encuadrar en diferentes tipos de pacientes. Uno es el paciente asintomático que descubrimos porque su hermano es celíaco y le hacemos las pruebas serológicas. Otro son pacientes que tienen trastornos digestivos desde la infancia, que no son graves, que parecen un colon irritable y que le hacemos las pruebas, la serología,
y salen positivas. Otros, el paciente típico, con diarrea, desnutrición, trastornos analíticos típicos de la enfermedad celíaca, que es raro encontrarlo en adultos. Tenemos pacientes que presentan otro tipo de sintomatología que nos pueden confundir, como por ejemplo trastornos articulares, dolores articulares, fatiga, trastornos crónicos de fatigabilidad, y que al final son una celíaca y además tienen la buena cosa es que responden muy bien a la dieta sin gluten, y los pacientes que solamente presentan manifestaciones analíticas. Desde el tipo de vista digestivo, lo dicho, el patrón clásico ahora mismo en adultos es muy raro verlo. Típico, pues el 85% de los pacientes que llegan a nuestra consulta, pacientes con molestias digestivas altas, que se le hincha la tripa, con ardor de estómago, con la característica de que no responden bien a omeprazol, diarrea o estreñimiento o alternancia del ritmo intestinal asociado a distensión o a retortijones. Esto es un colon irritable que afecta a un 19 o un 20% de la población española. Con lo cual, prácticamente todo el mundo que entra en nuestra consulta puede ser un paciente celíaco. Fuera de los síntomas intestinales, la doctora Luengo ya lo ha contado todo, tampoco voy a meter mucho más, y hemos hablado de las manifestaciones bucales, de las manifestaciones neurológicas, por lo tanto tampoco nos vamos a extender mucho más en esto. Dermatitis herpetiforme, las aftas que ya hemos visto, la osteoporosis típica, sobre todo hay que tener mucho cuidado en pacientes, en mujeres ya en edades por encima de los 45 años, que les diagnosticamos una celíaca, porque el riesgo de tener una osteoporosis precoz y de tener una fractura patológica es alta. En torno más de un 33% de las pacientes a esas edades ya tienen, por debajo de los 40 años, ya tienen una osteoporosis. Es muy importante medir la densidad ósea en el momento del diagnóstico. Anemias pueden estar producidas por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12. Y luego una cosa muy importante, ya que afecta a pacientes de edad media, es los trastornos ginecológicos. Pueden presentar menarquia tardía, es decir, la regla aparece más tarde, pero muy importante, hasta un 9-13% de los pacientes con infertilidad pueden ser pacientes celíacas no mal diagnosticadas. Hay que tener cuidado con esto y hacer el estudio, aunque ya prácticamente está incluido en todos los protocolos. Parto prematuro, abortos recurrentes y en hombres impotencia y oligospermia. El diagnóstico ya lo hemos explicado antes, anticuerpos, la antitransglutaminasa es el anticuerpo por antonomasia y en el que basamos prácticamente todos nuestros estudios. En adultos utilizamos la gliadina diaminada porque son útiles cuando hay un déficit de IgA, porque son anticuerpos IgG, por lo tanto detectan otro tipo de anticuerpos y otro tipo de inmunoglobulinas, y realmente lo que hemos dicho antes, que probablemente sea el primero en positivizarse. Lo usamos bastante menos, simplemente para desempatar alguna vez. La otra base, la biopsia de intestino delgado. La serología y la biopsia de intestino delgado son las bases del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Es necesaria siempre en adultos, salvo cuando aparece una dermatitis herpetiforme y tiene inmunoglobulinas positivas, antitransglutaminasa positivas. Siempre se debe realizar con gluten. Si no ha tomado gluten, recomendamos reintroducirlo. Esto es muy importante. Yo creo que la Asociación de Celíacos en esto, ya, me imagino que ya lo hacen, pero hay que decir a los pacientes que deben venir a la consulta sin haberse quitado el gluten por su cuenta antes de asistir, porque si no se nos complica mucho el diagnóstico, tenemos que someter las reintroducciones al gluten, muchos no quieren y al final se nos convierte esto en un problema. O sea, que eso es algo que sí que hay que saber. Importante la biopsia en pacientes que hemos diagnosticado de celíaca y que no tenían anticuerpos positivos, por lo tanto necesitamos hacer biopsias de control para ver si la respuesta ha sido buena, o pacientes que no tienen buena respuesta a la dieta, siguen con síntomas. Entonces, biopsiamos a los pacientes para ver si realmente sigue habiendo alteraciones mucosas o es que tiene asociado otro trastorno digestivo, por ejemplo, de tipo funcional, que es muy frecuente, un colon irritable, por ejemplo. El estudio genético
El estudio genético también ahora se ha puesto muy de moda. Es muy frecuente que nos lleguen a la consulta los pacientes con el estudio genético hecho, doctor, soy celíaca, porque me han hecho el estudio genético y soy DQ2 o DQ8 positivo. El DQ2, DQ8 no vale para decirnos si somos celíacos o no. En España, prácticamente el 45% de la población es DQ2, DQ8 positivo. Por lo tanto, no nos vale. Lo que sí nos vale para decir qué paciente no es celíaco. Si tenemos un valor predictivo, o sea, un DQ2, DQ8 negativo, ya sabemos que no podemos ser celíaco. Y por lo tanto, este estudio lo debemos dejar reservado para este tipo de problemas. Pacientes con alta sospecha con serologías negativas, alto riesgo, paciente de alto riesgo con serología positiva y biopsia normal, dieta sin gluten, pacientes que ya han empezado una dieta sin gluten, y se puede hacer un DQ2, DQ8 positivo para saber si tenemos que seguir el estudio o no, porque si el paciente tiene un DQ2, DQ8 negativo, pues ya le podemos dejar tranquilo, decirle que empiece a comer gluten si quiere, y si no, que se quede con su dieta sin gluten si vive mejor. Celíacos que no responden a la dieta, que puede ser un falso diagnóstico, o pacientes que tienen biopsias con una linfodinosis intraepitelial, una manifestación leve en la biopsia y que nos deja dudas de si es o no es celíaco. Para hacer el diagnóstico dividimos a los pacientes en los de bajo riesgo, que son los que no tienen datos malabsortivos ni pérdida de peso, no hay historia familiar, o etnias en las que la prevalencia de enfermedad celíaca es muy baja. Y luego tenemos los pacientes con alta sospecha o alto riesgo, que son los pacientes que tienen altamente sugestivos, pacientes con una diarrea impresionante, con anemia y con pérdida de peso. Pues lo consideramos un paciente de alto riesgo. O síntomas, signos analíticos y alto riesgo de celíaca porque pertenece a uno de estos grupos, que son los que tienen mayor riesgo de padecer la celiaquía. Dependiendo de esto, utilizamos dos tipos de algoritmos diferentes, en los cuales tampoco me voy a extender. Si son de bajo riesgo, hacemos unos anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, hacemos endoscopia. Si es positivo, es celíaco, y si no, tendríamos que estudiarlo. Y si los anticuerpos de transglutaminasa son negativos, consideramos que el paciente no es celíaco. Es decir, los anticuerpos antitransglutaminasa son la base del diagnóstico. Y a partir de ahí decidimos qué otra actitud vamos a tomar. En pacientes de alto riesgo, siempre haremos serología más biopsia y dejaremos los estudios genéticos, como hemos dicho antes, para desempatar. Es decir, si la serología es positiva y la biopsia es positiva, sabemos que es celíaco, no hacemos estudio genético. Si las biopsias son negativas y las serologías son negativas, no es celíaco, no hacemos más. Pero si tenemos algo positivo y algo negativo, hacemos estudio genético para desempatar. Y es para lo que realmente vale el estudio, no para hacer el diagnóstico. Otras técnicas que utilizamos, la enteroresonancia magnética, que la podemos utilizar sobre todo para buscar complicaciones, la cápsula endoscópica, que la estamos utilizando en pacientes que no quieren hacerse gastroscopia. Si un paciente no quiere hacerse gastroscopia, le hacemos una cápsula endoscópica que es mucho menos invasiva y nos encontramos una imagen de este estilo. Esto es una biopsia normal, esto es un intestino normal, con sus vellosidades, todos los pelitos, se ve perfecto. Eso es una biopsia normal. Si nos encontramos esto, una biopsia cuarteada, con los pliegues festoneados, pues nos hacen sospechar de una enfermedad celíaca. Si esto va asociado a una serología positiva, pues prácticamente nos da el diagnóstico. ¿Qué tratamiento hacemos en la enfermedad celíaca? Ya lo hemos dicho antes, dieta sin gluten, no me voy a meter mucho más en esto. Sí que es importante lo que pongo aquí, evitar los productos procesados sin gluten. Ha aumentado muchísimo el sobrepeso, la obesidad y la enfermedad por depósito graso en el hígado en los pacientes celíacos. Probablemente mucho es porque ahora mismo se vende muchísimo producto procesado en supermercados que tienen, para mejorar el sabor, tienen azúcares, tienen grasas trans, gran contenido de grasa, y está haciendo que las cifras de esteatosis, esteatohepatitis hepáticas en pacientes celíacos se estén disparando, lo cual llama la atención, así como el sobrepeso y la obesidad. Con lo cual, el paciente delgadito típico ya no vale. Uno puede tener un sobrepeso, puede tener una obesidad y ser celíaco. ¿Y por qué es necesario hacer la dieta?
Pues lo primero, porque los pacientes se encuentran mejor. Realmente suelen responder muy rápido al tratamiento. A las primeras semanas de tratamiento se encuentran muchísimo mejor. Disminuyen los riesgos de enfermedades asociadas, de tumores gastrointestinales y extraintestinales, como por ejemplo los linfomas, el linfoma de Hodgkin, que tiene un 30% más de posibilidades de tenerlo que un paciente sin celíaco, un celíaco. Disminuye la posibilidad de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo tiroiditis, y disminuye en mujeres que se quedan embarazadas celíacas el riesgo de que sus hijos tengan bajo peso al nacer o de partos pretérminos. Por lo tanto, la dieta sin gluten es básica, como podemos ver. Y el seguimiento, importantísimo. Yo creo que en estos momentos, y como tenemos organizada nuestra sanidad, el tener un nutricionista experto en enfermedad celíaca es muy importante. La labor de las asociaciones, como la Asociación de Celíacos, es fundamental para educar a la gente, para educar al celíaco, para enseñar cómo deben hacer las cosas, saber que la dieta es de por vida, que debemos identificar, tratar si hay algún déficit aparte de sustituir la dieta, como ya habíamos hablado, y que el seguimiento de estos pacientes en estos momentos debe ser multidisciplinar, con médicos, nutricionistas, odontólogos, que demos un buen servicio al paciente. Esto es lo que hacemos en el momento del diagnóstico y lo que solemos hacer en la primera y tercera visita. Inicialmente es importante corregir los déficits nutricionales y buscar otras enfermedades asociadas a la celíaca, y a partir de ahí hacer un buen control para ver que la respuesta es buena a la dieta sin gluten y que se está haciendo un buen seguimiento de la dieta, que al final es lo fundamental. Y ahora simplemente les quiero las dos enfermedades que ahora están muy de moda, que están relacionadas con la enfermedad celíaca y que aparecen en pacientes que no son celíacos y que la gente a veces tiene problemas, sobre todo la sensibilidad al gluten no celíaca. La sensibilidad al gluten no celíaca se presenta como, la clínica es muy típica de un paciente celíaco, pero tienen anticuerpos negativos, biopsias negativas, a veces puede aparecer un aumento de linfocitos en las biopsias, pero las manifestaciones son muy similares. Responde muy bien a la dieta sin gluten, en pocas semanas la respuesta es muy buena, y es importante que estos pacientes no tienen que tener ningún seguimiento tan estricto de la dieta y que una vez que han mejorado los síntomas se puede intentar reintroducir gluten en pequeñas cantidades. Y esto es todo lo que les quería contar. Espero no haberme enrollado mucho. Muchas gracias. Fenomenal, José María, muy bien, muy clarito y además muy ceñido también al tiempo. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es dejar de presentar aquí y entonces tenemos a Cristina, que es la nutricionista de la Asociación de Celíacos, que no la tenemos aquí con nosotros, pero desde lejos va a compartir su presentación. A ver si la vemos. Y Ismael, yo creo que la escuchamos si habilitas ahí. A Cristina la habéis visto antes también. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Y no te vemos, pero te escuchamos. Ahora sí. A ver. Te vemos guapísima y con un cuadro muy bonito detrás. Pues cuando quieras, Cristina. Vale, Ella está va a grabando la no lo he dicho, presentación. va a hablar de dieta sin gluten, etiquetado y alérgenos. Vale, ¿se ve bien la presentación? Perfecta, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues como acaba de contar Nacho, voy a explicaros lo que es el etiquetado y el alérgenos, bueno, pues todo lo que está relacionado con la dieta sin gluten, ¿vale? No lo que es la dieta como tal, sino me voy a centrar en la legislación que existe respecto al etiquetado para que a la hora de poder elegir un producto, pues sepamos cuál podemos elegir tranquilamente, cuál tenemos que ver que esté etiquetado sin gluten, qué significa que ponga trazas, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que hay que saber es la legislación que existe respecto al etiquetado. Respecto a los alimentos, la legislación que está actualmente vigente, tenemos dos reglamentos europeos. El primero de ellos, que es el 828/2014, está en vigor desde julio del 2016.
Y el segundo reglamento que afecta a los alimentos es el 1169/2011, que está en vigor desde diciembre del 2014. Ahora, a continuación, vamos a ir desglosando ambos. Y luego también es importante conocer la legislación que afecta a los medicamentos. Entonces, aquí tenemos el Real Decreto 1345/2007 y la Circular de enero de 2018 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que también es importante conocer ambos reglamentos. Entonces, lo primero que nos preguntamos cuando vemos una etiqueta que indica sin gluten, bueno, pues ¿qué significa este sin gluten en la etiqueta? ¿Significa que este producto contiene 0 gluten? ¿Significa que su consumo es libre, que puedo consumir todo lo que yo quiera de este producto? Bueno, pues ahora vamos a ir viendo qué significa esta palabra en la etiqueta. El primer reglamento del que os voy a hablar, que es el 828/2014, lo que nos dice es que un alimento, un producto, puede estar etiquetado como sin gluten, pero también tenemos productos que pueden estar etiquetados como muy bajo en gluten. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Bueno, pues cuando un producto es sin gluten, lo que significa es que tiene menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto. ¿De acuerdo? Que es una cantidad que es segura para un celíaco y la puede consumir sin ningún problema. Sin embargo, si hablamos de productos etiquetados como muy bajo en gluten, estas cantidades ya van entre los 20 y los 100 miligramos de gluten por kilo de producto, que ya serían cantidades que no son aptas para celíacos porque sí que pueden producir, bueno, pues diferentes síntomas, etc. Y además, aparte de poner sin gluten o muy bajo en gluten en la etiqueta, también pueden llevar las siguientes alegaciones: adecuado para personas con intolerancia al gluten, adecuado para celíacos, elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten o elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten. ¿Vale? Además de sin gluten, puede llevar cualquiera de estas alegaciones. Por lo tanto, cuando leemos todo esto en un producto, pues muchas veces nos hacemos un lío, no sabemos qué elegir, qué es mejor, qué es peor. ¿Cuál es nuestra recomendación? Bueno, pues obviar cualquiera de estas declaraciones y comprar aquellos productos que estén etiquetados sin gluten, donde aquí ya sí que sabemos que tienen menos de 20 miligramos de gluten y que van a ser seguros para celíacos. Volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué significa que un producto esté etiquetado sin gluten? Pues ya hemos visto que no significa que sea 0 gluten, ¿vale? Significa que puede tener esa mínima cantidad de gluten. Por lo tanto, ¿su consumo es libre? ¿Podemos tomar todo lo que queramos? Pues realmente no, ¿vale? Son pequeñas cantidades que en un producto solo no nos va a hacer ningún daño, no nos va a perjudicar, pero si la dieta sin gluten se basa constantemente en este tipo de productos manufacturados, etiquetados como sin gluten, sí se nos van a ir acumulando estas cantidades y por lo tanto a la larga sí que puede haber aumento de anticuerpos en sangre, puede volver a haber síntomas, etc. Con lo cual, lo más importante a la hora de hacer una dieta sin gluten en un celíaco es basarla en productos frescos que de por sí no lleven gluten o productos que están poco procesados y que en el proceso de elaboración no les pueden añadir gluten. ¿Vale? Ahí es donde realmente vamos a estar haciendo una dieta sin gluten 100% estricta y 0 gluten. Siempre que encontremos un alimento que le han añadido aromas, sabores, colorantes, etcétera, que de por sí ese alimento no lleva, ¿vale? Que de manera natural no lo tiene, entonces podemos pensar que ahí ya sí que puede haber gluten, ¿vale? Todo lo que le añadan de más le pueden estar añadiendo gluten como ingrediente. Por lo tanto, siempre debemos elegir la opción más natural dentro de las que tenemos, ¿eh? Si, por ejemplo, vamos a la carnicería y queremos elegir una cinta de lomo, pues siempre será mejor elegir la que es lomo fresco que la que está adobada, por ejemplo. La cinta adobada, pues ese adobo ya lleva especias, lleva pimentón, etcétera, y ya sí que puede tener gluten. Por lo tanto, siempre que podamos, la opción más natural va a ser la más segura. Luego, además, este reglamento lo que nos permite es hacer una clasificación de los productos en base a su contenido en gluten. Y aquí sí que es muy importante que esta clasificación, bueno, pues la tengáis muy clara y os la sepáis muy bien, porque a la hora de poder elegir, bien en un supermercado, bien cuando vamos a comer fuera, qué alimentos podemos consumir, vamos a necesitar, como os digo, tenerlo muy claro para saber qué podemos elegir con total seguridad.
Entonces, por un lado tenemos todos los productos naturales, que aquí ninguno va a llevar gluten, ya sean frutas, verduras, legumbres, hortalizas, leche, pescado, carne, huevos, productos naturales que de por sí no llevan gluten, pues los podemos consumir libremente y sin ningún riesgo. Y luego tenemos todos los productos que vienen manufacturados, ¿de acuerdo? Es decir, el producto natural sufre algún tipo de transformación, algún tipo de producción para elaborar el producto final. Aquí podemos tener productos que nosotros llamamos dentro de categoría verde, es decir, que en proceso de elaboración no le pueden añadir gluten y por lo tanto se pueden consumir libremente. Luego tenemos productos dentro de una categoría amarilla, en la que aquí va a haber marcas que sí que añadan gluten en estos productos y marcas que no se lo añadan, ¿vale? Aquí dentro de esta categoría sí que tenemos que tener mucho cuidado y ver qué productos van a ser aptos. Y luego además hay una tercera categoría que son los productos especiales sin gluten, los que se hacen en sustitución de productos que sí llevan gluten, como son harinas, galletas, cereales, etcétera. ¿De acuerdo? Que aquí, bueno, pues se van a poder consumir todos también. Toda esta clasificación la podéis encontrar tanto en la aplicación de Singlu 10 como en el librito de Comer sin gluten, ¿vale? No os lo voy a explicar ahora, lo tenéis toda esta clasificación para que os la estudiéis y la sepáis correctamente. Y todos los productos que aparecen dentro de la categoría amarilla y naranja, pues la podéis encontrar también en la lista de productos sin gluten que elaboramos anualmente. Respecto al etiquetado de estos productos, ¿cuáles son los que deben llevar la etiqueta sin gluten? Bueno, pues todos los que son especiales sin gluten obligatoriamente tienen que poner sin gluten. Es decir, que si queremos una harina, una pasta o unas galletas para un celíaco, obligatoriamente en su etiqueta tenemos que ver que ponga sin gluten. Eso significa que se está cumpliendo este reglamento y que tiene menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto. ¿Vale? Siempre que encontremos, pues, por ejemplo, una harina de maíz que no esté etiquetada sin gluten, ahí no me está dando garantías de que se esté cumpliendo. ¿De acuerdo? Luego aquí sí que es obligatorio que esté etiquetado. Y luego todos los productos que entran dentro de la categoría amarilla va a ser opcional que indiquen sin gluten. Por lo tanto, vamos a encontrar marcas que son productos sin gluten y que están etiquetados sin gluten, que ahí no vamos a tener ningún problema porque lo podemos consumir con seguridad. Pero, sin embargo, otras marcas no indican sin gluten, ¿vale? Porque no están obligados, pero puede ser que el producto sí que lo sea. Luego aquí sí que tendríamos que consultar bien en nuestros listados o bien con la marca, con la empresa, para verificar que el producto sea apto. O en caso de no poder verificarlo de ninguna manera, pues sería un producto que no debemos consumir porque no estamos seguros de si será o no sin gluten. Y luego todos los productos que entran dentro de la categoría verde, ¿vale? Es decir, productos que en el proceso de elaboración no le pueden añadir gluten, y todos los productos naturales, pues no está permitido que estén etiquetados como sin gluten, ¿vale? Como os digo, aquí se pueden consumir libremente de cualquier marca, por lo tanto no deben estar etiquetados sin gluten. Y si encontráis alguno que esté etiquetado como tal, pues está mal etiquetado. Y luego el segundo reglamento, que es el 1169/2011, que es el reglamento de alérgenos o de información facilitada al consumidor. Este lo que nos dice es que es obligatorio declarar 14 alérgenos en todos los productos que estén envasados o frescos. ¿Vale? Los 14 alérgenos que son de obligatoria declaración son los que tenéis aquí. Y como veis, los cereales con gluten son uno de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre que un producto lleve gluten de manera intencionada, que se lo haya añadido entre los ingredientes, lo tiene que indicar claramente. Bien en negrita, subrayado, en un cajeado, de alguna manera me tiene que indicar ese producto que sí que lleva gluten. ¿Qué sucede con este reglamento? Pues que no dice nada de las trazas. Dice que es voluntario el declarar si un producto lleva o no lleva trazas de gluten. Entonces, por ejemplo, si tenemos un producto que se elabora en el mismo lineal de fabricación que otro que sí que lleva gluten, ¿vale? El producto al que no le añaden gluten entre los ingredientes va a pasar por el mismo lineal de fabricación y al final sí que puede tener trazas, ¿de acuerdo? Pero no lo indican, la empresa no lo indica porque no están obligados. Entonces va a ser un producto que no indique sin gluten, que no indica ningún ingrediente con gluten y que tampoco indica que tenga trazas. ¿Vale? Pues van a ser productos que no son seguros porque no tenemos la fiabilidad de que sean aptos.
¿vale? Van a ser productos que no vamos a poder consumir. Y luego además este reglamento también afecta a los establecimientos donde se venden productos, alimentos, ¿vale? Como supermercados, restaurantes, cualquier establecimiento que venda comida para llevar, etc. Entonces, siempre que vayamos a cualquiera de estos establecimientos, podemos solicitar la información sobre alérgenos y nos lo tienen que dar, ¿vale? De manera oral, en una carta, en una pizarra, de alguna forma, esta información sí que es obligatoria que la tengan. Y luego, además, cuando leemos una etiqueta, es muy importante que nos fijemos en qué ingredientes son los que nos deben llamar la atención porque pueden llevar gluten, dependiendo de su procedencia. Tenemos multitud de ellos, ¿vale? Desde la propia palabra gluten, que ahí ya sabemos que el producto no sería apto. Pueden aparecer cereales, harina, proteína vegetal, hidrolizado de proteína, féculas, fibra, proteínas, extracto de malta, almidones, aromas, almidones modificados. ¿Vale? Dentro de los almidones modificados, estos son los que son de 4 números. Los dos primeros son 14 y luego otros 2 numeritos. ¿Vale? Pues estos son todos los almidones modificados. Entonces, todos estos ingredientes pueden proceder tanto de cereales con gluten como de cereales sin gluten. Según el reglamento que acabamos de ver, si cualquiera de ellos procede de un cereal con gluten, obligatoriamente lo tienen que resaltar, bien en negrita, bien subrayado, de alguna manera que esa información sí que esté presente. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo utilizan harina y es una harina de trigo, pues ahí lo tienen que resaltar bien para saber que sí lleva gluten. Sin embargo, si procede del maíz, pues simplemente van a poner harina, por ejemplo. No van a decir de qué cereal procede porque no va a ser ya un alérgeno. De todas maneras, siempre que aparezca cualquiera de estos ingredientes, tenemos que verificar que el producto sea sin gluten antes de consumirlo. Y luego también la legislación que existe respecto a los medicamentos, lo que les obliga es a declarar la presencia de cualquier excipiente que tenga un cereal con gluten, ¿vale? Entonces, si por ejemplo utilizan almidón de trigo como excipiente, en el prospecto lo debe indicar claramente, ¿vale? Este medicamento contiene almidón de trigo que equivale a menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto y es adecuado para pacientes celíacos, o lo contrario, contiene más de 20 miligramos por kilo de producto y debe ser tenido en cuenta por pacientes celíacos. Y en caso de alergia también lo pondría. Pacientes con alergia no deben tomar este medicamento. Con lo cual aquí es mucho más sencillo, porque si tenéis duda de cualquier medicamento, vais al prospecto y ahí obligatoriamente tiene que indicarlo. Y yo os dejo aquí una pregunta para que reflexionáis después de todo lo que hemos visto, es si realmente pensáis que estáis haciendo una dieta sin gluten estricta. ¿De acuerdo? Hay muchos pacientes a los que nosotros les revisamos la dieta y nos dicen, sí, yo hago una dieta perfecta, súper estricta, todo sin gluten, no tengo ningún problema y sin embargo no me termino de encontrar bien, tengo síntomas, etc. ¿Por qué se debe ello? ¿Cuáles son los errores que encontramos en estos pacientes? Bueno, pues son pacientes que su compra se basa en productos etiquetados como sin gluten, van al supermercado y todo lo que esté etiquetado sin gluten es lo que compran, el resto, nada. Abusan de todos los productos que vienen procesados, ¿de acuerdo? Como han dicho en la ponencia anterior, hay multitud de productos actualmente en el mercado que son sin gluten. Podemos encontrar prácticamente los homólogos de cualquier producto con gluten, ya lo hay sin gluten. Entonces, mucho cuidado también con este tipo de productos que tienen más grasa, más azúcar, nos puede dar lugar pues, a otras enfermedades, tipo diabetes, obesidad, etc. Y esto generalmente lo vemos en celíacos que están mal informados, que no conocen bien la dieta sin gluten, que no conocen exactamente en qué se debe basar esta dieta sin gluten. Y bueno, pues desde aquí os invito a todos los que pues habéis sido recién diagnosticados o que queréis repasar cualquier tema sobre la dieta sin gluten, desde la asociación todas las semanas os damos charlas informativas sobre la dieta para que la conozcáis de antemano, sepáis cómo manejarla correctamente, hacerla equilibrada, variada, etcétera. Y ya por último deciros que penséis bien cuál es vuestro carrito de la compra, si se parece a este, que todo son productos procesados, que están etiquetados sin gluten, que no hay nada natural, o si el carrito que soléis comprar pues se parece más a este de la derecha, que son pues basado en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera. Donde aquí son todo productos frescos que no llevan gluten y que aquí de verdad vamos a estar haciendo una dieta
100% sin gluten, totalmente correcta, ¿vale? Variada, equilibrada, etcétera. Pues nada, muchas gracias por haber atendido. Espero que no haya sido muy largo y cualquier duda luego lo resolvemos. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Muy clarito. Nada. Genial, bueno, pues ya tenemos la última ponente que también es nutricionista. Ella es Patricia Arroyo, trabaja en este hospital de Sanitas La Moraleja y nos va a contar un poco más la parte práctica ya aplicada. Cómo se gestiona pues, el servicio de menú sin gluten en un centro colectivo, como puede ser un hospital como este. Entonces creo que Ismael me la comparte, ¿no? Y ahora tomamos el control y ya presenta Patricia. Control tomado. Ahí lo tienes. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes. Soy Patricia Arroyo, soy nutricionista aquí en el Hospital de La Moraleja. Y bueno, después de lo que nos ha contado mi colega Cristina, la otra nutricionista, os voy a contar un poco cómo se gestiona el menú en el hospital. Es decir, cuando entra un paciente derivado desde la urgencia, donde sea, ingresa, qué es lo que nos llega, qué información llega a la cocina del hospital y cómo se trata esa dieta sin gluten para ese paciente específico. Contaros que aquí en el hospital tenemos cocina propia, se cocina en el propio hospital, nada viene preparado de fuera y diariamente se reciben las materias primas necesarias para la elaboración del menú del día. Se cocina siempre y de eso intentamos hacernos cargo nosotros todo el rato de la manera más natural posible, de manera que podamos evitar en lo posible, como decía el doctor hace un rato y Cristina, todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Es decir, todo alimento que esté etiquetado tiene riesgo. Por lo tanto, vamos a evitarlos en lo posible. Riesgo para una persona con enfermedad celíaca y riesgo en general para la salud humana, porque los productos procesados y ultraprocesados no deberían formar parte de nuestra alimentación en general. El equipo de cocineros del hospital conocen los protocolos y los controles que deben llevarse a cabo al tratarse de una cocina hospitalaria y están formados al respecto. De hecho, ellos, su empresa, que es una empresa de catering externa, reciben, no sé si anualmente o semestralmente, cursos sobre manipulación y demás. Entonces, ellos tienen muy claro cómo deben proceder ante todo este tipo de alergias, intolerancias que puedan llegar. El equipo de dietistas, siempre hay dietistas en la cocina que garantizan que durante todos los servicios de comidas del hospital siempre hay al menos una o dos nutricionistas que puedan atender cualquier tipo de problema, petición o dificultad. Aquí en el hospital, en nuestro caso, tenemos 4 menús anuales. Tenemos un menú de invierno, de primavera, de verano y otoño, no por estaciones. Y cada uno de los menús está compuesto por 2 semanas diferentes, semana A y semana B o semana 1 o semana 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay mucha variedad de platos. Cada día de la semana tenemos a elegir 3 primeros en comida y en cena, 3 segundos en comida y en cena y 3 postres en comida y en cena. Y cada plato del menú, y esta parte es muy importante, tiene su correspondiente ficha técnica, donde se especifican, es la receta, digamos, la ficha técnica es la receta, donde se especifican todos los ingredientes que tiene ese plato. En caso de pacientes celíacos, se buscan ingredientes libres de gluten y se sustituyen los originales para hacer apta la receta si es que es necesario. Entonces, este trabajo a partir de fichas técnicas es importantísimo. Actualmente, la empresa de catering que tenemos con nosotros trabaja mucho con las fichas técnicas y, de hecho, tienen completamente prohibido salirse de ellas. Es decir, si queremos cambiar una ficha técnica porque la receta no nos gusta o nos gustaría que la elaboraran de otra forma, hay que elaborar una nueva ficha técnica, de manera que todos los cocineros trabajan igual el mismo plato. No pueden inventarse nada ni meter un ingrediente que no esté indicado en la ficha técnica. De esta manera conseguimos controlar muchísimo más todo el tema de alergias o intolerancias que puedan existir. Elección del menú. Diariamente, una dietista de la cocina pasa por la habitación del paciente y le toma nota del menú que quiere tomar al día siguiente. El menú es a la carta, entre comillas, en función del menú que haya establecido ese día y según el tipo de dieta que el médico le haya pautado. Es importante que la persona que toma nota de este menú sea una persona formada, es decir, sea una nutricionista, pues para poder aconsejar al paciente de la mejor manera posible.
Esta elección, por supuesto, la realizan también los pacientes celíacos. Tratamos de que su alimentación sea lo más parecida posible a la alimentación de cualquier otro paciente, pero adaptándonos a sus pequeñas particularidades. Se utilizan los ingredientes libres de gluten, los cuales a los ingredientes habituales, y la receta se convierte en apta para celíacos. Control de alérgenos e intolerancias. Funciones del equipo de dietistas. Elaboran a primera hora la hoja de producción de comidas sobre la que después trabajarán los cocineros. Es decir, a ellas les llega un listado a la cocina de todos los pacientes que están ingresados en el hospital con qué tipo de dieta tiene cada uno de los pacientes. Y en función de eso, ellas elaboran la hoja de producción. En esta hoja de producción estarán señaladas las habitaciones de pacientes con alergias e intolerancias, es decir, existe una observación o existe algún tipo de símbolo llamativo para que ellas sepan qué habitaciones tienen una alergia o tienen una intolerancia, cuyos platos se realizarán siempre apartados del resto de la producción. En función de cómo vaya el día, cómo vaya la producción, pues los cocineros ya ven si lo realizan antes, lo realizan después, pero siempre apartado del resto. Antes del emplatado, es decir, de la preparación de las bandejas antes de subirlas a las habitaciones, se revisan todas las dietas por si hubiera algún ingreso nuevo de un paciente con alergia o con intolerancia. Y la etiqueta identificativa de la bandeja va señalizada siempre con color llamativo para resaltar que se trata de un paciente especial con algún tipo de alergia o intolerancia. Esto durante el emplatado pone, digamos, en alerta a todas las personas que están trabajando ahí para tener especial cuidado con estas bandejas. Las dietistas dirigen el emplatado y intentan prestar especial atención a las bandejas de pacientes con alergias o intolerancia. Diariamente se apuntan en una pizarra cerca de la zona de emplatado los nuevos ingresos de pacientes con alergia o intolerancia para que esté todavía más claro. Y aparte, siempre antes de emplatar un plato o de meter un plato en una bandeja para un paciente que tenga una enfermedad celíaca o algún tipo de alergia, se pregunta al cocinero, aunque esto sea redundante y sea pesado, se vuelve a preguntar al cocinero, ¿seguro no lleva esto? ¿Seguro no lleva lo otro? Para estar completamente seguros de lo que se está subiendo a la habitación del paciente. Se comprueba siempre la información suministrada por el fabricante de cada producto utilizado en las dietas de los pacientes para así confirmar que estos productos son adecuados para cada dieta diariamente. ¿Esto qué significa? Al final es fundamental tener controlados los productos que vienen etiquetados. Entonces, es fundamental que se tenga muy claro cuáles son los ingredientes que tienen este tipo de productos. Y de hecho lo que hay que hacer es intentar hablar o tener una buena comunicación con el fabricante, porque muchas veces el fabricante cambia la manera de fabricar y no te avisa de que provoca algún cambio y eso siempre requiere mucho más control y mucho más cuidado. Por eso se intenta trabajar con producto natural en la medida de lo posible y lo menos con producto manufacturado o producto procesado. Ahora, el equipo de cocineros. El equipo de cocineros lo que debe hacer es seguir estrictamente las directrices que les marca el equipo de dietistas. Se encargan, a través de la hoja de producción, de elaborar y separar los platos de pacientes con alguna alergia o intolerancia, señalizándolos individualmente mediante etiquetas con el número de habitación correspondiente. Emplatan las dietas de pacientes alérgicos o intolerantes, respetando siempre las buenas prácticas de manipulación alimentaria para evitar posibles contaminaciones cruzadas. Esto, como os decía, ellos tienen cursos de, digamos, reciclaje para intentar que todo esto quede muy claro, porque el peligro al final, fundamentalmente, cuando se come fuera de casa, sea en un hospital o sea en un restaurante, el peligro es la contaminación cruzada. Una vez finaliza el emplatado, el cual siempre es supervisado por el equipo de dietistas, se realiza un último control antes de que la bandeja llegue al paciente. Y ese control se realiza en la planta por el equipo de auxiliares de enfermería que verifican que todo en la bandeja sea correcto y se la hacen llegar al paciente. Controles específicos o control específico para pacientes con enfermedad celíaca. Para evitar la contaminación cruzada, se cocina todo apartado del resto de la producción. Se limpia con agua caliente y jabón las superficies y utensilios que se utilizan en la cocina para la comida de estos pacientes. Se utilizan en lo posible productos naturales en un 80% y los que son manufacturados siempre son aptos para pacientes con enfermedad celíacas. Si un utensilio es difícil de limpiar por lo que sea, se tendrá uno específico y exclusivo
para productos sin gluten. Por ejemplo, en la cafetería sé que existe una sartén especial para tostar el pan de los pacientes con enfermedad celíaca. Ellos cogen su pan que va embolsado y si desean que ese pan sea tostado, pues se lo dan al camarero para que dentro, con esta sartén y con una espátula especial, pues tuesten ese pan. En caso de frituras, el aceite utilizado siempre será nuevo, garantizando así que no se haya frito antes ningún producto con gluten. Se freirá además en sartén o freidora recién limpia y o exclusiva para tal uso. Normalmente se hace en sartén porque hacerlo en freidora sería, o tener una freidora exclusiva para todo esto sería complicado. Los productos sin gluten se tienen siempre almacenados y separados de los que sí contienen gluten y además están perfectamente identificados mediante etiquetas o pegatinas. Y además, en lo posible, siempre están en las partes más altas del almacén para evitar que cualquier caída de otro producto pudiera en un punto contaminar de alguna manera estos productos. Y en caso siempre de la utilización del microondas, se limpia el microondas y se cubre el plato para evitar cualquier tipo de contaminación. Y nada más, muchas gracias. Esta es la manera de proceder. Si tenéis cualquier duda. Muy bien, Patricia, muy interesante. Pues al final hemos recortado tiempo, ha estado muy bien, así que muchísimas gracias a todos, a los 3 ponentes que tenemos aquí, que os recuerdo, Vanessa Luengo, especialista de pediatría, les hemos sentado, no sé si se ven bien ahí, ahora les colocamos. Si queréis ver la pantalla, por cierto, un truco, si queréis ver la pantalla nuestra en grande, pinchad en la ventanita con el botón derecho y os debe dejar la opción de anclar. A mí no me deja, pero seguramente a vosotros os deja la opción de anclar y podéis ver la imagen en grande de aquí. Entonces, bueno, os recuerdo, Vanessa Luengo, especialista de pediatría, José María Alberdi, especialista aparato digestivo de adultos, Patricia Arroyo, nutricionista del hospital, y en casa tenemos a la otra nutricionista de la asociación, a Cristina. Cristina, si quieres abre tu cámara, pues si hay alguna pregunta para ti. Ahí está Cristina, que tenemos grandísima ahora mismo. Y Berta, lo mismo. Berta, recordad que nos ha dado la charla de odontología. Entonces, dejadme que abro el chat, que he visto que habéis estado muy atentos y haciendo preguntas y me alegra un montón porque son, por lo que he visto en general, bastante interesantes. Y a ver a quién le toca. Bueno, ya he visto antes que cuando estábamos nosotros sordos, pues todos escuchabais perfectamente, así que me paso todo esto. Vale, esta yo creo que podría ser para el doctor Alberdi. Pregunta Nacho, dice, buenas tardes, gracias por el seminario. Me gustaría saber si las biopsias se realizan con inmunohistoquímica, quiero decir, más que realizarlas si se analizan, sí, en todo caso. Sí, el Servicio de Anatomía Patológica hace las tinciones con inmunohistoquímica, sí se utiliza. Tampoco le puedo dar muchos más datos, pero sí. Sí. No, además, todos los leucocitos están marcados. Es la más fiable porque aquí, obviamente, cuando hay atrofia creo que lo ven bastante claro, pero cuando no hay atrofia para marcar linfocitos intraepiteliales y contar, hace falta. Vale, nos pregunta aquí Esther. Bueno, también gracias por las presentaciones. Se ha entendido. Bueno, familiares de primer grado, esta yo creo que podría ser para Vanessa a lo mejor. Familiares de primer grado de enfermos celíacos. ¿Se deben hacer pruebas de anticuerpos cada 2 años? Si es así, ¿qué hay que pedir en los análisis? A ver, voy a hablar un poco de los niños porque los adultos ya no es mi campo, ¿de acuerdo? Ahí distingo un poco entre estudio genético positivo o negativo. Por lo que hemos dicho antes, el que tiene estudio genético negativo no va a ser celíaco, con lo cual, si por cualquier motivo hacemos un estudio genético a un hermano, padre o hijo, sobre todo en mi caso de hermanos normalmente, de un paciente celíaco, si el estudio genético es negativo nos olvidamos porque no va a ser celíaco. Eso es como jugamos a la lotería. Si no tenemos boletos para jugar, no nos va a tocar nunca. Pues esto es un poco lo mismo. Si el estudio genético es positivo o es desconocido, si es desconocido, actúo como si fuera positivo. Es decir, que asumo que es un paciente de riesgo y sí que le pido analítica cada 2 o 3 años. No hace falta que se venga el pediatra digestivo.
Eso cualquier pediatra lo puede hacer, incluso atención primaria se puede pedir, o sea que realmente no hace falta que vengamos a un especialista a pedir eso. Lo que hay que pedir de entrada para screening es anticuerpo antitransglutaminasa, que es lo que habría que pedir para hacer el primer despistaje, es la primera prueba que hay que pedir. Y ahí distingo un poco eso, el que tiene estudio genético negativo nos olvidamos porque ese ya no va a ser celíaco. Muy bien, gracias. Ahora para Berta, creo aquí. Berta, seguramente has cotillado el chat y has visto las preguntas que iban para ti. ¿Estás por ahí? Sí, no sé si me oís, si me veis. Sí, me oís. Sí, ahora sí. Fenomenal. Estoy de otras encadenadas, así que elige. Veo, por ejemplo, la dieta libre de gluten es menos cariogénica, incluso si se usa o abusa de productos ultraprocesados para celíacos. ¿O no tiene nada Pues que ver? yo creo que lo han explicado fantásticamente bien tanto Cristina como Patricia, ¿no? Las nutricionistas que hemos tenido el lujo de escuchar hoy, pues al final el abuso de productos procesados nunca va a conllevar una reducción de caries, al revés. Lo procesado, también ahora barro yo hacia mi lado, va a suponer un elevado riesgo en cuanto a caries. Cuando me refería a la dieta libre de gluten, me refería a una dieta sana, equilibrada, como han explicado muy bien las compañeras, libre de productos ultraprocesados, que Patricia incluso indicaba que no deberían estar incluidos en ningún momento en nuestra dieta, sino, bueno, en base a frutas, verduras, hortalizas, ¿no? Entonces, esto aplica simplemente pues para conocer y un poco ese momento que parece que cuando nos introducimos una dieta sin gluten, una dieta sana y variada sin gluten, parece que bueno, pues puede llegar a tener en un primer momento unas connotaciones negativas por las restricciones, saber que desde un punto de vista de salud bucodental el efecto es muy positivo. Obviamente, en cuanto a la enfermedad celíaca, el impacto no puede ser mayor, pero también en cuanto a la salud bucodental y el riesgo de Marta. Creo que había otras dos preguntas, Sí. Nacho. Enlazamos. Sí, he visto relación de grietas en la lengua, si es exclusivo de enfermedad celíaca o se puede dar en otras condiciones, en otras patologías. Sí, efectivamente, la glositis, eso es. Bueno, pues este tipo de enfermedad está muy relacionada con el déficit de vitamina K. Sin embargo, este tipo de déficit no solamente se da en la enfermedad celíaca, por lo tanto, no es única y exclusiva de la enfermedad celíaca. No es un diagnóstico diferencial que podemos detectar y decir, efectivamente, pues por lo tanto, este paciente padece enfermedad celíaca. A nosotros, como odontólogos, nos puede hacer sospechar para, por lo tanto, derivar al especialista a que proceda a hacer pues, los análisis que han estado comentando en profundidad en el día de hoy, ¿no? Muy bien. Y la tercera que ponían era si la endodoncia, no sé si está bien formulada la pregunta, si la endodoncia es más probable en personas con enfermedad celíaca. Claro, ¿qué sucede con nosotros cuando nos tenemos que someter a una endodoncia? Pues cuando tenemos esa afectación del nervio, ¿os acordáis esa capa en la parte central del diente donde se aloja el nervio, en la cámara pulpar? Es ahí cuando nosotros vamos a tener que someternos a un tratamiento de conductos o endodoncia. Esto no significa que tengamos una mayor prevalencia en la enfermedad celíaca, por lo tanto, para directamente la respuesta es no. Sí que es verdad que como de manera indirecta podemos tener un mayor riesgo de caries, si esas caries no son tratadas pueden llegar a derivar y pueden llegar a afectar al nervio y ahí sí hace la endodoncia. Pero en ningún caso digamos que hay una mayor prevalencia en el tratamiento de endodoncia que supone tratar una patología del nervio dental. Por lo tanto, afortunadamente no es así. Perfecto, muy clarito y muchas gracias. Bueno, hay una que va ligada a los controles en los familiares. Realmente esto es muy común. Sabéis que en las casas de los celíacos se consume menos gluten habitualmente. Entonces, lo que quiere saber Esther, y yo creo que es tanto para José María como para Vanessa, si eso influye de cara a hacer el control periódico en familiares.
Y si en el caso de que influya, si habría que intensificar la ingesta de gluten previo a la analítica y durante cuánto tiempo. Así que cualquiera de los dos o ambos, como queráis. A lo mejor en niños y adultos es distinto, no sé. Yo creo que más o menos en adultos y en niños es parecido. Claro, lo frecuente en las casas en que hay un celíaco es que se consuma menos gluten por practicidad, evidentemente. Sí que habría que reintroducir el gluten. Es decir, que una causa de un falso negativo de la serología es la ingesta baja de gluten. Entonces, vamos, me parecía prudencial aumentar la ingesta de gluten, a lo mejor no excesivamente, pero sí introducir más o menos cantidades, unas cantidades más o menos normales durante al menos 2-3 meses. Es el tiempo prudencial para que la serología pueda ser fiable. Por debajo de ese tiempo es verdad que la serología efectivamente nos puede dar un falso negativo. Al menos en los niños, como no sé si en adultos la cosa es diferente o... En adultos la recomendación es hacer una sobrecarga de gluten de 3 gramos diarios de gluten durante 2 semanas y si no aparecen síntomas, prolongarlo hasta las 8-12 semanas. Pero si aparecen síntomas, a las 2 semanas se puede hacer ya las biopsias, siempre con mayor riesgo de que te salgan negativas. Pero bueno, eso es más o menos. 2 semanas, si el paciente tolera, llevarlo hasta las 8 y si puede, hasta las 12. Y 3 gramos de gluten al día. Esperad, que he perdido una que me había gustado y la he pasado. Y esta yo creo que es también para José María Alberdi. Pregunta del millón. ¿Dónde incluyes un paciente, entiendo que es adulto, que no tiene anticuerpos, pero tiene una biopsia con linfocitosis? O sea, entiendo yo que es MARS1, no hay atrofia, y tiene genética de riesgo en enfermedad celíaca. La frontera de esta frontera tan peliaguda. Bueno, en un paciente de esas características tenemos que hacer 2 cosas. Primero, descartar otras causas que puedan producir la linfocitosis intraepitelial, como por ejemplo una infección por Helicobacter pylori o el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que son las causas más frecuentes. Y si todo eso se excluye y reaparece, lo mismo, yo le daría gluten y volvería a tomar biopsias, volveríamos a tomar biopsias de forma seriada, intentando también tomar probablemente biopsias de bulbo y a ver si nos da más información. Podría ser que está en proceso de desarrollo de la enfermedad. Puede ser que se está avanzando en el camino a la enfermedad celíaca. Es complicado dar esa explicación. Habría que seguirlo. Habría que seguirlo y verlo. Habéis visto que están bastante bien metidos en el tema, ¿eh? Bueno, ahora ya entramos en el campo de la nutrición. Esta yo creo que puede ser para Cristina. Cristina, si estás por ahí. Sí. Tu tocaya, que se llama Cristina, pregunta si un muesli comprado en tiendas especializadas sin gluten no tendrían gluten, o entiendo yo que pone ahí que tendrían hasta 20 partes por millón. Creo, ¿no? ¿Qué pone ahí? Sí, yo creo que sí. ¿Qué es eso? Claro, tenemos que tener en cuenta que todo lo que está etiquetado como sin gluten, me da igual que sea un producto manufacturado para toda la población o productos manufacturados específicos para celíacos, tipo muesli, cereales, etcétera, puede llevar esa mínima cantidad de gluten, ¿vale? Todo lo que está etiquetado lo puede llevar, ya sea específico o cualquier otro tipo de producto. Muy bien. Y para ti también hay una aquí sobre productos aptos. Dice, cuando un producto lleva aromas naturales, por ejemplo, una infusión, ¿podría contener gluten aunque el aroma sea natural? Es muy buena pregunta esta. Claro, ahí habría que ver el problema de los aromas no es el aroma como tal, sino el soporte a través del cual se añade el aroma al producto. Que estos soportes sí pueden proceder de cereales con gluten. Entonces habría que ver qué tipo de producto es y ver si es apto. Bueno, y esta pregunta ya no la podemos responder las nutricionistas, la podemos responder desde la asociación, la pueden responder los médicos. ¿Es necesario ponerse en manos de un nutricionista al principio del diagnóstico? Yo como asociación digo rotundamente sí. Y ahora os digo por qué, pero bueno, quiero que lo digan los médicos y a ver qué opinan las nutricionistas también y lo justifiquen, Cristina o Patricia.
¿Qué riesgo veis? ¿Os encontráis alguien que no pasa por manos nutricionista? ¿Tenéis constancia de que se recupera peor o más tarde o que no se recupera? Sobre todo, lo que podemos encontrar es un poco lo que he dicho Alberdi antes, después de una... Sobre todo lo que se puede encontrar, ya no, el problema yo no lo veo tanto en una dieta, en quitarle el gluten. El problema lo veo en que luego es cierto que lo que ha hecho el doctor Alberdi, estamos encontrando pacientes que después de hacer un diagnóstico, vemos incidencias de sobrepeso, hipercolesterolemia no despreciables. Yo lo estoy empezando a ver en la consulta. Pacientes que de ser muy delgados empiezan a meterse en sobrepeso o en obesidad, precisamente por eso, porque hay mucho exceso de productos manufacturados. Entonces, sí que es verdad que es necesario un nutricionista para que al momento del diagnóstico dé unas pautas y que luego haga un seguimiento también y ver que la dieta no se nos vaya de las manos. O sea, que no solo al principio del diagnóstico, sino que debe ser continuado. Sí, yo creo que sí, por ese motivo. Nosotros lo que vemos en la asociación habitualmente son pues, pacientes que llevan año y pico, 2 años diagnosticados y siguen con anticuerpos elevados, siguen con síntomas. El problema es que no se alimentan bien, básicamente. Aparte de que luego los médicos van notando pues, posibles carencias, riesgo cardiovascular. Y Cristina, en la experiencia como nutricionista en la asociación, ¿qué es lo que más veis? ¿O cuáles son los principales fallos que cometen los celíacos que no acuden a la asociación o al departamento de nutrición del hospital? Sí, pues un poco lo que he comentado en la presentación, el celíaco que está mal informado y que lo único que hace es basar su dieta sin gluten en todo producto que indica sin gluten. Todo lo natural, como no lleva etiqueta, como no lleva que pone sin gluten, no lo compran porque creen que tiene riesgo. Por lo tanto, siempre el producto manufacturado. Y ahí es lo que hace pues, que los pacientes no mejoren, que sigan con síntomas, que aumenten de peso, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí que es importante el informarse bien al inicio de la dieta en qué consiste la dieta sin gluten bien hecha, estricta, 100% sin gluten, y luego seguir ese seguimiento tanto con el médico para ver que los síntomas, anticuerpos, etcétera, mejoren, como en la alimentación, ver que se está haciendo bien, que es equilibrada, que es saludable, que no va a haber ningún déficit de carencias nutricionales y que la estamos haciendo correcta. Entonces, ahí, bueno, desde la asociación os invito a que vengáis a nuestro servicio de nutrición, que acudáis a nuestras charlas, porque sí que lo explicamos todo muy bien. Sí, gracias. Mira, y en esa línea veo que dice María Jesús que su gran duda es a la hora de preparar los alimentos. Siempre piensa que lo hace mal y que lo contamina todo y que lo pasa fatal. Pues esto realmente, cuando existen esos miedos, que los hay, las asociaciones ayudan muchísimo. Como estamos en ámbito virtual, no sé si María Jesús está en Madrid o no, pero acude a la asociación que tenga más cerca y consulta, porque te van a ayudar mucho. Hay talleres de cocina, ahora todavía no, pero en cuanto se pueda volver a juntar gente lo sabrá y te orientan mucho. Y ahora hay 2 para Patricia. Tiene que ver con la nutrición en el hospital. Dice, ¿hay cocinas separadas para evitar la contaminación cruzada y las trazas en el hospital? ¿O sería necesario que lo hubiera? No es necesario si se llevan unas correctas prácticas. Es decir, nosotros aquí en el hospital tenemos una cocina y solo tenemos una. Pero si las prácticas de los cocineros, las dietistas y todo el personal que manipula son correctas, no tiene por qué existir ningún riesgo para los pacientes con enfermedad celíaca. Y menos ahora que estamos todos como tan conscientes de que hay que lavarse mucho las manos, hay que limpiar mucho las cosas, etcétera. Yo creo que ahora mismo, sobre todo, que estamos todavía más conscientes de que el lavado de manos es fundamental y mucho más en una cocina, cuando se cambia de plato, cuando se cambia de... O sea, se siguen unos protocolos bastante estrictos en ese aspecto, así que yo creo que podemos estar, por lo menos aquí en el hospital, por lo que yo veo cuando bajo a echar un vistazo y demás, podemos estar tranquilos de que las prácticas son correctas. ¿Sería lo ideal? Hombre, sería absolutamente seguro. El riesgo cero no existe nunca para nada. Entonces es complicado, además, por espacio, poder tener 2 cocinas para estas cosas. Pero bueno, que en principio estamos seguros y las prácticas son correctas. Había otra, ¿verdad? Sí, porque he visto... En la carta de un restaurante. Por ejemplo, bueno, a ver, porque la semana del hospital, ¿qué desayuno se oferta aquí? El hospital, del que qué desayuno se ofertan. Pues un poco el desayuno. No, de memoria no me lo sé porque al final la carta es la de la empresa externa. Entonces nosotros, digamos, supervisamos cuál es su trabajo. Nosotros intentamos que toda la oferta sea lo más variada posible.
Yo he de decir que no siempre se oferta lo que a mí como nutricionista me gustaría. ¿Por qué? Porque aquí entramos un poco en conflicto entre lo que quiere el paciente, lo que es nutricionalmente correcto, etcétera, etcétera. Yo personalmente me cargaría todas las galletas, me cargaría las galletas sin gluten, los bollos, la napolitana, los croissants, todo esto me lo cargaba. Claro, entiendo que es difícil. Estamos intentando desde el hospital promover una especie de menú saludable, pero nos está costando un poco porque, claro, esto de que quitemos todas estas cosas como que no lo ven. Pero bueno, se ofrecen, por supuesto, tostadas de todo tipo con pan apto para celíacos. Pan apto para celíacos que a veces es complicado, lo ideal sería que se pudiera realizar el pan, encontrar un pan sin gluten adecuado. No sé si en la asociación a lo mejor tenéis marcas que sepáis que están mejor, porque sí que les cuesta un poco. Y en un país como España, donde se consume tantísimo pan, sería súper importante que las marcas, o sea, se pusieran un poco más las pilas a la hora de hacer un pan correcto, pero vamos, se puede dar pan con tomate, pan con aceite, mermelada. Yo las mermeladas también me las cargaba, por lo menos las manufacturadas, pero bueno, esto ya es una pelea entre nutricionistas y luego lo que el paciente te demanda, que al final pues muchas veces quieren cosas que no son del todo saludables. Muy bien. La del alérgeno se la pregunto a Cristina si quieres o tú misma. Y Vanessa y José María, prepararos que preguntan por ahí por la vacuna del neumococo y también de coronavirus, si sabe algo. Yo tengo cosas en mente, también nos puede ayudar en ese sentido. Y para Cristina teníamos bueno, lo que acaba de preguntar, lo ha preguntado Nacho, así que gracias Nacho también por preguntar. Y ahora viene Olga, que pregunta si en la carta de un restaurante indican los alérgenos, ¿nos podemos fiar de que no hay contaminación cruzada? Esta es muy buena también. Cristina. No, o sea, fiarnos directamente no. Una cosa es que ellos te den la información de alérgenos, que te digan, en este plato no hemos incluido ningún ingrediente con gluten, pero luego tendríamos que consultarles cómo es la manipulación para saber que realmente ese plato al que no le están añadiendo ingredientes con gluten lo manipulan de manera correcta para que al celíaco le llegue sin gluten ese plato a la mesa. Entonces ahí siempre identificaros como celíacos, consultar por el protocolo que ellos tienen establecido para elaborar ese producto sin gluten. Vale, Cristina, es que hemos dejado de oír otra vez y, bueno, he visto que has dejado de mover los labios y entiendo que habías parado. Entonces, seguro que ha quedado muy claro porque yo la respuesta me la sé, además, la que ibas a dar. Bueno, la pregunta G, ¿por qué se recomienda la vacuna del neumococo en celíacos? Pues yo voy a contestar porque realmente no lo sé. Es decir, no tengo explicación porque el neumococo en niños es vacunación universal, con lo cual a todos se les vacuna. Así que no hay diferencia entre celíacos y no celíacos. En todo caso, se puede preguntar para la vacuna de la gripe, que hace 2 años entró como grupo de riesgo. Realmente, porque hay un riesgo, al ser una enfermedad inmunitaria, hay que asumir que es una inmunidad diferente que la del paciente sano y por ese motivo se recomienda cualquier vacunación que pueda afectar a grupos de riesgo. Por ese motivo se introdujo. Y es verdad que no tengo la sensación de que el celíaco tenga una gripe peor que la del no celíaco o otras cosas, pero sí que es cierto que hace 2 años que entró como vacunación en paciente de riesgo. Y la explicación puede ser esa, que es una inmunidad que es diferente a la del paciente, entre comillas, que no es celíaco. Lo del coronavirus, pues tampoco tengo explicación. O sea, ahora mismo, ningún estudio a día de hoy, ninguno. Tenemos, no sé si los adultos tienen algún estudio, niños ninguno. Sobre lo del neumococo, la recomendación de vacunar contra el neumococo es porque teóricamente el paciente celíaco se produce un hipoesplenismo. Es decir, el bazo tiene un tamaño normal, pero no funciona como Dios manda. Entonces, esos linfocitos no funcionan tan bien como deberían funcionar. Y por eso se recomienda la vacunación contra el neumococo. Y con respecto a, yo creo que en complicaciones por coronavirus en pacientes celíacos, yo no he oído ni lo he visto catalogado dentro de ninguno de los patrones de riesgo, factores de riesgo para complicación. No. No, nosotros tampoco. De hecho, la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca lanzó un comunicado pues, al principio de la pandemia y dijo que no había evidencia, simplemente mantener las recomendaciones que cualquiera. De hecho, tenemos celíacos que son sanitarios, han estado trabajando en primera línea si les ha tocado y no. Siempre recomendamos que cada cual en su puesto de trabajo
si es celíaco y tiene un departamento médico, pues que digan, oye, tengo enfermedad celíaca, y si consideran mantener un poco más separado, perfecto. Pero bueno, en principio las medidas estándar. Se ha puesto en marcha, eso sí, un estudio a nivel internacional, está promovido por la Universidad de Columbia en Nueva York, y consiste, también os lo digo a vosotros por si tenéis algún caso, consiste en un registro de pacientes celíacos que hayan sufrido la enfermedad COVID-19. Entonces el registro lo deben rellenar los sanitarios y es anónimo. La idea es tener pues eso, ver un poco cómo ha evolucionado la enfermedad o qué impacto ha tenido en población celíaca. Puede ser igual, puede ser peor o a lo mejor puede ser mejor que en el resto de la población. Entonces, bueno, si se saca alguna conclusión ya avisaremos sobre eso, pero yo tampoco tengo noticias de que haya de momento riesgo. Y luego preguntan aquí, que esta también la puedes contestar si quieres tú, Cristina, los productos sin gluten, lo pregunta Mari Carmen, los productos sin gluten tienen menos de 20 partes por millón, pero había algunos verificados por FACE. ¿Quieres saber si tienen unos controles mayores o qué ha pasado con esto o qué significa? Claro, existía antes una certificación por parte de la FACE, que es la Federación de Asociación de Celíacos, en los que todos los productos que llevaban su logo significaba que tenían menos de 10 miligramos por kilo. Actualmente ha desaparecido, ya la única certificación que existe es la de la Unión Europea, el ELS, que lo único que nos certifica es que esas empresas tienen un control externo para verificar que sus productos tienen menos de 20 miligramos. Es el límite que hay actualmente, el otro ya no existe. Muy bien. Pero vamos a decir que todo lo que está etiquetado como sin gluten tiene la certificación de que tiene menos de 20 partes por millón. Perfecto, pues son las 8:30 y yo creo, sí que es verdad que en ocasiones ocurre que hay personas que no tienen acceso al chat por algún motivo, pero bueno, yo creo que las preguntas que sí que se han podido formular han sido muy completas, muy variadas y bastante ilustrativas para todos. Entonces, tal como estaba previsto, veo en el relojito que son las 8:30. Si queréis, podemos cerrar. Pedimos a los ponentes que están aquí que se pongan en pie para que les deis un aplauso desde casa, como queráis, se lo damos nosotros desde aquí también. También a Cristina y a Berta, que bueno, pues se les ha visto y se les ha escuchado fenomenal. Y a las personas que os habéis conectado, pues también muchísimas gracias por interesaros por este tema, por acudir a esta convocatoria virtual y por hacer preguntas tan interesantes que nos ayudan, yo creo que a aprender a todos. Os esperamos convocar a próximas reuniones, que yo creo que después de la experiencia de hoy ya hemos visto qué fallos se pueden producir y ya la siguiente vez no tendrán lugar. Y seguro que sale muy bien. Pero bueno, siempre lo superan la calidad de los ponentes, que siempre es muy buena. Así que por parte de la asociación, muchas gracias. Por parte de Sanitas me comentan que también, que encantados de colaborar. Seguiremos haciendo encuentros de este tipo en otros lugares. Y hasta la próxima. Así que adiós por nuestra parte. Gracias.